Vamos a la evolución a presión constante. Isobárica, muy tomada, aparece siempre parciales y finales. ¿Qué es una evolución a presión constante? Es una evolución donde inicialmente la masa de gas está en un punto a cierta presión, ponele 3 atmósferas, y se mueve cambiando su volumen, pero siempre manteniéndose a presión constante. Estas son cosas teóricas. A veces los chicos dicen, a ver, ¿cómo es la evolución a presión constante? Bueno, tenés que imaginarte que vos le das calor al gas o le sacás calor, pero la presión dentro de la masa de gas se mantiene siempre a la misma presión. Esto podés imaginártelo, podés no imaginártelo y trabajar en forma teórica, por decirlo de alguna manera. Evolución a presión constante es una recta así. ¿Por qué es una recta horizontal? Bueno, porque en este eje uno grafica la presión y en este eje uno grafica el volumen. Entonces, a presión constante es una recta horizontal siempre a la misma presión. ¿Cuál es esta presión? 3 atmósferas, 2 atmósferas, 1 atmósfera, 200.000 pascales, 300.000 pascales, lo que ellos digan en el enunciado del problema. Sí tenés que saber que la evolución puede ir de acá para acá o de acá para acá. O sea, a presión constante, el gas puede expandirse. Por ejemplo, acá yo te lo dibujé que inicialmente tenía 2 litros y se fue expandiendo, o sea, la tapa subió hasta 4 litros, o puede ser al revés, puede ser al revés. El gas inicialmente estaba acá y fue para este lado, disminuyendo su volumen. O sea, imagínate el gas que vos le das calor, la tapa sube, o le sacas calor, el gas se contrae, la tapa baja. Cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué tenés que saber? Que cuando te toman una evolución a presión constante, o sea, isobárica, las fórmulas son estas. Fíjate, el calor vos sabés que siempre se calcula como C por M por T final menos T0. Lo que tenés que saber es si es sub P o si es C sub V. Bueno, vos sabés que hay 2 calores específicos acá en termodinámica. Uno es el calor específico de la masa de gas a presión constante y el otro es el calor específico de la masa de gas a volumen constante. ¿Por qué es así? Porque es así. Déjalo, digamos, estas son cosas de los cráneos de la física. Para un cuerpo sólido vos tenés un C, calor específico, inercia térmica. Para un gas tenés 2. Depende si el gas evoluciona a presión constante o depende si el gas evoluciona a volumen constante. Hay 2. Entonces, en este caso, esa presión constante va C sub P, calor específico a presión constante, por la masa de gas en kilogramos, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Así calculo la cantidad de calor que ingresó al gas o que el gas cedió al medio ambiente. Sigo. Vamos a delta U. Delta U, variación de energía interna. ¿Cómo se calcula? Esta siempre es la más fácil porque siempre es la misma fórmula. C sub V por M por T final menos T0. Siempre se calcula con esta fórmula. A veces los chicos dicen, perdón Aníbal, ¿no estás diciendo que la evolución es a presión constante? Entonces, ¿por qué C sub V? Si acá usaste C sub P, pones C sub P acá también. No, es C sub V. No, pero ¿por qué? Porque es así, amigo, porque la deducción de la variación de energía interna es siempre la misma y es C sub V por la masa por T final menos T0. Son cosas que tienen primer principio, o sea, por eso te digo que no hay que matarse entendiendo. Esto tiene su deducción. Si vos mirás un libro, ellos te hacen unas integrales y te deducen esto. Te deducen que sea la evolución a volumen constante, a presión constante, isobárica, isotérmica, adiabática, siempre la fórmula para calcular la variación de energía interna es C sub V por M por la temperatura final menos temperatura inicial. Sigo. Vamos a calcular el trabajo realizado por el gas. El trabajo realizado es siempre el área en el gráfico. Entonces, fíjate una cosa, y acá tenés que mirar el dibujito. Fíjate, acá tenés la evolución. Inicialmente la masa de gas estaba acá. Al final estaba acá. Entonces, ¿cuál es el área del gráfico? Esta, mirá. Esta es el área.
Esta es el área, la que estoy marcando. Entonces, esto es un rectángulo o un cuadrado, depende cómo lo dibujes. De todas maneras, sea cuadrado o rectángulo, el área siempre es base por altura. Base por altura. Entonces, la base es este lado, y la altura es este lado. Entonces, ¿cuál es la base? De acá hasta acá, ¿cuánto hay? B final menos B0. Volumen final menos volumen inicial. Es esto. Volumen final menos volumen inicial. Y este lado es directamente la presión a la que ocurre la evolución. Por eso, la fórmula queda, en este caso el área es la presión por volumen final menos volumen inicial. Esta fórmula la tenés que tener anotada, estas tres, en tu hoja de fórmulas, pero espera, no te apresures porque todas las fórmulas van a estar en el famoso cuadro salvador. Yo ahora te estoy explicando un poco cómo se deducen las fórmulas, para que tengas una idea, porque puede ser que vos lo tengas que hacer en un problema. Entonces, vos decís, dame el cuadro salvador y me anoto el cuadro salvador y ya está. De acuerdo, pero conviene que sepas cómo se deducen las fórmulas en cada caso. Entonces, en este caso el área vale la base por la altura, te queda la presión por volumen final menos volumen inicial. Entonces, tenés las tres fórmulas en la evolución a presión constante, isobárica. ¿Para qué tenés esas tres fórmulas? Porque después las vas a tener que poner en la ecuación de primer principio. Y de ahí tendrás que calcular alguna otra cosa, depende qué te pidan. Sigo, vamos ahora a la evolución a volumen constante. Vamos a la evolución a volumen constante. Acá la tenés, mirá. Volumen constante, ¿qué quiere decir? Que el gas cambia su presión, pero su volumen se mantiene siempre constante. Entonces, ponele, si el tipo inicialmente estaba con un volumen de 2 litros, imagínate el cilindro, ¿no? Si el volumen ese era 2 litros, vos le das calor, el tipo cambia su presión, pero su volumen se mantiene todo el tiempo constante en 2 litros, pero la presión puede cambiar, ponele, de 2 atmósferas en el punto A hasta 6 atmósferas en el punto B. Te estoy dando valores cualquiera. A veces uno puede intentar ver la evolución, cómo es una adiabática, cómo es una isotérmica, cómo es una evolución a presión constante. Bueno, la evolución a volumen constante es fácil de ver, porque vos fíjate, yo agarro la tapa del cilindro es móvil. Bueno, supone que la trabo, la pego con plasticola o le pongo 2 clavos para que no se pueda mover. No se puede mover, entonces yo le doy calor. Claro, la tapa no se puede mover, pero el gas adentro se calienta, se quiere expandir, no puede, aumenta su presión. Sería exactamente esto. Entonces, la evolución va, yo le doy calor, va aumentando la presión hasta llegar acá. La evolución a volumen constante, la isocórica, puede ir al revés también. O sea, vos podés partir de este punto de arriba, lo enfriás, manteniendo la tapa fija para que no cambie el volumen. Lo vas enfriando y el tipo pasa del punto B a, ejemplo, de 6 atmósferas a 2 atmósferas. Bueno, esa es la evolución a volumen constante. La dibujé. Vamos ahora a las fórmulas. Fíjate cómo son las fórmulas. Q siempre es C por M por T final menos T0. En este caso, el calor, si es a volumen constante, tengo que usar C sub V. Calor específico del gas a volumen constante. Entonces, ¿cómo calculo el calor? C sub V por M por T final menos T0. C sub V por M por T final menos T0. ¿Cómo calculo delta U? Delta U es siempre lo mismo. Es la fórmula más fácil. C sub V por M por T final menos T0. ¿Cómo calculo el trabajo? Acá, cuidado, fíjate lo siguiente. El trabajo siempre se calcula como el área. Como el área. Fíjate que en este caso el área da 0. ¿Por qué? Mira el gráfico. Siempre es el área abajo de la evolución. En la evolución a presión constante,
yo tenía una evolución así, bueno, el área es lo que estaba acá abajo. Pero en este caso yo tengo una evolución de acá hasta acá o de acá hasta acá. ¿Qué área hay abajo de esta recta? No hay área. Entonces, justamente el trabajo es cero. Porque, o sea, en realidad es lógico, ¿por qué? Porque una masa de gas para realizar trabajo tiene que o levantar la tapa o si realizan trabajo sobre él, tienen que empujar la tapa para abajo. Si la tapa no se puede mover porque yo la clavé o la pegué con plasticola, bueno, no puede realizar trabajo. Entonces, es lógico que en la evolución a volumen constante no haya trabajo realizado. Conclusión de la evolución a volumen constante, ¿cómo es? Así, una línea recta vertical, de abajo para arriba o de arriba para abajo, y esas son las tres fórmulas. ¿Listo? Vamos ahora a la evolución isotérmica, que es importante. Entonces, ahora evolución isotérmica. Isotermos, igual temperatura. ¿Qué es la evolución isotérmica? Es una evolución, o sea, donde cambian los parámetros del gas, que está dentro del cilindro, pero la temperatura no. Siempre en las evoluciones hay algo que se mantiene constante. Acá se mantiene constante la temperatura. El gas inicialmente estaba a 37 grados centígrados. Todo el tiempo se produce una evolución, tal vez cambia el volumen, tal vez cambia la presión, pero la temperatura no. ¿Cómo es la evolución isotérmica? Bueno, esto, digamos, no necesariamente lo sabés porque la evolución a volumen constante es fácil darse cuenta que es así. La evolución a presión constante, fácil darse cuenta que es así. Pero acá te la tengo que dibujar yo porque, bueno, esto lo hicieron los cráneos de la física. Fíjate cómo es la evolución isotérmica, o sea, a temperatura constante. Mirá, yo estoy en un punto A. Le entrego calor o le saco calor o lo comprimo al gas de alguna manera, siempre manteniendo la temperatura constante. Los cráneos de la física llegaron a la conclusión de que la isotérmica tiene esta forma, y esto es una hipérbola. Esta curva es una hipérbola, la isotérmica, por eso siempre te digo, conviene cursar matemática el primer cuatrimestre, porque esto cuando ves la práctica en matemática de parábolas, hipérbolas, exponenciales, todo esto te lo explican. Una hipérbola es una curva que hace así. Sale de un lugar A, va a un lugar B, puede ir al revés, de un lugar B a un lugar A. Muy importante, por favor, se equivocan los chicos en los parciales, se olvidan. Vos tenés que marcar en la evolución de dónde va a dónde va. Si ellos te dicen que inicialmente la presión del gas era 6 atmósferas, su volumen era 4 litros y evolucionó en forma isotérmica hasta llegar a una presión de 2 atmósferas y 8 litros, vos marcás la curva y después tenés que indicar que va de A a B y no de B a A, porque de B a A también puede ser. El gas inicialmente estaba acá y fue hasta acá. Entonces, repito, ¿cómo es la evolución isotérmica? Es una evolución que ocurre a temperatura constante, la temperatura no cambia, sí cambia la presión y cambia el volumen. Vamos a las fórmulas. Deja por un momento la fórmula de Q, vamos a la fórmula de delta U. Delta U siempre se calcula con la misma fórmula, CV por M por T final menos T0. En la isotérmica, T final y T0 son la misma temperatura, porque la temperatura no cambia en isotérmica. Si inicialmente el gas estaba a 37 grados centígrados, al final tiene que estar a 37 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? En la fórmula CV por M por T final menos T0, el paréntesis T final menos T0 da 0, porque son iguales las temperaturas. Entonces todo esto da 0. Entonces, delta U es 0 en la evolución isotérmica. No hay variación de energía interna. Lógico, porque si la temperatura se mantiene constante, ¿qué es la energía interna? Es la energía encerrada en forma de calor en el gas. Si vos no estás aumentando la temperatura, no cambia la energía encerrada dentro del gas. Es razonable. Entonces, delta U es 0.
Vamos al trabajo realizado. El trabajo realizado, acá hay un pequeño problema, que es que vos viste que el trabajo es el área bajo la curva. Entonces, en realidad, vos tendrías que hacer esto. Matemática, ¿no? Vos tenés una hipérbola, tenés que hallar el área bajo la curva, que sería esta. Mirá, todo esto que está acá abajo. Entonces, ¿qué pasa? Como no es un triángulo, no es un cuadrado, no es un rectángulo, yo no puedo hacer base por altura sobre 2, lado por lado. No tengo fórmula geométrica. Entonces, en la realidad hay que hacer un integral. Por eso te digo, si vos cursaste matemática del CBC, esto ya lo viste, el área abajo de una hipérbola. Si vos haces ese integral, que a vos no te importa, a vos te importa el resultado, para calcular el área abajo de todo esto, te da lo siguiente. Esto, o sea, vos tenés que saber calcularlo, vos tenés que saber cómo se usa esta fórmula. Digo porque vos decís, ¿de dónde salió este choclo? Bueno, la integral abajo de una hipérbola da un logaritmo. Más que eso no te puedo decir. ¿Cuánto da ese resultado? Da esto, mirá. El trabajo en la isotérmica es n por r por t por logaritmo natural de b final sobre b0. Te explico qué es cada cosa en la fórmula. Ojo que esto lo vas a usar mucho. Les encanta tomar isotérmicas en los parciales en el final. ¿Por qué? Bueno, porque la fórmula para calcular el trabajo es difícil. Justamente, y hay que saberlo, y tiene sus vueltas. Entonces, es muy común que tomen una isotérmica en un problema de primer principio. ¿Qué es N? Número de moles del gas. No te van a decir una masa de 200 gramos de hidrógeno, te tienen que dar la cantidad de moles. Si te dan la masa, bueno, con la masa molecular sacada de la tabla química, vos podés saber si hay 3 moles, 5 moles, 8 moles. Entonces acá va el número de moles. ¿Qué es R? Es la constante de los gases, la misma que usábamos en ósmosis, ¿te acordás? Bueno, es este valor, 0,082, arriba litro atmósfera, abajo Kelvin mol. Es ese valor, se supone que también te lo van a dar. A veces, fíjate en el encabezado de los parciales, dice use la gravedad 10 metros por segundo cuadrado, la constante de los gases, use 0,082 litro atmósfera Kelvin mol. Bueno, esto es la constante de los gases. Muy importante, ¿qué es T? Es la temperatura a la que está el gas, pero en Kelvin. Muy importante, esto va en Kelvin. Entonces, ¿qué pasa? Fuente de frecuentes errores, porque ellos te dicen, se tiene una masa de gas a 27 grados centígrados, así, calcule el trabajo realizado en la evolución. Bueno, es una isotérmica, tenés que hacer toda esta fórmula, claro, pero los 27 grados centígrados en realidad son 300 Kelvin, o sea que acá, cuando hagas la cuenta, tenés que poner 300 Kelvin, y la gente se equivoca. Y a veces me dicen, pero Aníbal, ¿cómo se va a equivocar si vos lo aclaraste tan bien en el video? Cuando estás dando tu clase lo aclaraste, lo dijiste, lo remarcaste. ¿Sabes lo que pasa? Es que esta es una materia tan larga, es tan gigantesca, hay tantas fórmulas, hay temperaturas que van en Kelvin, hay temperaturas que no van en Kelvin. Entonces, el tipo se marea. Vos imaginate cuando vos llegás al final. Vos te imaginás lo que es la cantidad de fórmulas. Entonces, a veces la gente patina. Patina, pero porque, y bueno, estás en medio de un infierno. ¿Qué le vas a hacer, amigo, con la cantidad de fórmulas? Entonces, insisto, después te voy a dar un truco importante para saber cuándo en una fórmula la temperatura va en Kelvin y cuándo va en centígrados. Eso más adelante. Repito, esta es la temperatura en Kelvin, número de moles, constante de los gases, y acá logaritmo de el volumen final dividido el volumen inicial. Es un cociente, volumen final dividido volumen inicial. Si el volumen final es 6 litros, acá pones 6 litros. Si el volumen inicial es 2 litros, acá pones 2 litros. Ojo, puede dar al revés también, O sea, el volumen final puede ser menor que el inicial. El tipo puede haber pasado de 6 litros de volumen a 2 litros de volumen. Entonces, en ese caso, sería volumen final 2 litros, volumen inicial 6 litros. Entonces, vos fíjate, si tenés 6 dividido 2, que a veces la gente, como no entiende bien el logaritmo, especialmente la gente que no cursó matemática,
le cuesta trabajar con logaritmo, a veces ni siquiera saben la calculadora qué tecla hay que apretar para sacar logaritmo. Máster, si vos tenés 6 litros dividido 2 litros, en la práctica vos tenés que hacer el logaritmo del número 3, porque es arriba 6 dividido 2 te da 3. Entonces vos haces 3 logaritmos en las calculadoras viejas. En las nuevas se pone logaritmo 3 igual. Bueno, repito entonces, esta es la fórmula para calcular el trabajo en la isotérmica. Vamos a lo que me falta. Me falta Q. Entonces recurro a esto que lo vas a usar millones de veces. Fíjate, voy a la fórmula general de primer principio. Esta, digamos, siempre se cumple que Q es delta U más L. Entonces, quiero saber cuánto vale Q. Bueno, ¿cuánto vale delta U? En la isotérmica, ¿no? Estoy en la isotérmica. Delta U es 0. O sea que esto es 0. Quiere decir que en la isotérmica Q vale lo mismo que L. En la isotérmica Q vale lo mismo que L porque esto es 0. Entonces queda la última cosa que tenés que saber en la isotérmica, que es que en la isotérmica Q vale lo mismo que L. O sea, si al hacer la cuenta esto te dio 7 joules, esto va a dar 7 joules. Eso es todo respecto a la isotérmica. Ojo, importante, muy tomada, Vamos a la evolución adiabática, la última de las 4 evoluciones que ellos toman acá en Biofísica de CBC. Yo te voy a decir cómo es la evolución adiabática y te voy a dar las fórmulas, pero es poco tomada la adiabática. Siempre las 3 primeras son las que toman más, a presión constante, a volumen constante y la isotérmica. Son las 3 tomadas, pero por las dudas, por si aparece, te digo cómo es la adiabática. Primero, veamos la forma de la adiabática. La adiabática se parece a la isotérmica, pero no es una hipérbola. Parecida, es como una curva así. Esta es la evolución adiabática, parte de cierto valor A, va hasta cierto valor B. ¿Qué significa evolución adiabática? Significa que en el cilindro la temperatura puede cambiar, la presión puede cambiar, el volumen puede cambiar, pero no hay calor transferido ni de adentro del gas hacia afuera, ni de afuera del gas hacia adentro. O sea, las paredes del cilindro son adiabáticas, no hay transferencia de calor. Q igual a 0, no hay calor transferido. O sea, no hay fueguito que le está entregando calor al gas. O si hubiera, el calor no puede pasar porque la pared del cilindro es adiabática. Entonces, esta es la forma de la evolución adiabática. Es como la isotérmica un poco más para abajo. Un poco más para abajo, más inclinada para abajo. Y las fórmulas son estas, fíjate. En la adiabática, ¿cuánto vale Q? 0. ¿Y cómo sé que vale 0? Bueno, porque la adiabática se define como aquella evolución en donde no hay calor transferido. Entonces, Q que pasa de adentro hacia afuera vale 0, o lo que es lo mismo, Q que pasa de afuera hacia adentro vale 0. No hay calor transferido, 0. ¿Cuánto vale la variación de energía interna? Siempre se calcula con la misma fórmula, C sub V por la masa por T final menos T0. Entonces, si te piden calcular la variación de energía interna, pondrás acá el C sub V, calor específico a volumen constante, te lo tienen que dar. Acá pondrás la masa del gas, no sé, 200 gramos, 500 gramos, lo que te den. Y acá la temperatura final menos la inicial. La inicial es la que tenía la masa de gas al principio y la final es la que tiene la masa de gas al final. Bueno, ¿cuánto vale el trabajo? Otra vez, acá no hay fórmula para calcularlo, pero ¿qué hago? Recurro a la ecuación general del primer principio. ¿Qué dice la ecuación general? Q igual delta U más L. Entonces, en esta ecuación reemplazo Q igual a 0, porque en la adiabática Q vale 0. Delta U lo tengo. Entonces, para calcular L, directamente paso delta U para este lado negativo. Paso delta U para este lado negativo. Y me queda que el trabajo es menos delta U. Y esa es la última fórmula, fíjate. El trabajo también es el área, También es el área. En este caso me queda que el trabajo en la adiabática es delta U. Y eso es todo con las 4 evoluciones que tenés que saber.
De todo lo que dije hasta ahora, ¿qué es lo que vos tenés que haber entendido? Respuesta, nada. ¿Qué tenés que haber entendido? Respuesta, nada. Vos tenés que saber calcular. ¿Cómo vas a calcular? Con las fórmulas, amigo. Tampoco te compliques tanto ahora, porque todas estas fórmulas, cantidad de fórmulas que yo dije, van a estar en el cuadro Salvador. Espera un poquito, ahora te voy a decir cómo es el cuadro Salvador. Vas a ver, no hay mucho que entender. Solamente va a haber que calcular guiándose por el cuadro Salvador. Ese es el truco máximo en primer principio de la termodinámica.